Muy buen día, bienvenidos a todas las personas que se conectan a esta sesión. Mi nombre es Estefanía Vélez, asesora certificada de Contapyme, y el tema que veremos el día de hoy es acerca del módulo del sistema básico. Vamos entonces a dar inicio con nuestro contenido del día de hoy. Bueno, vamos entonces a dar inicio con el contenido de esta sesión. Vamos a ver como primer punto la descripción general del módulo. Vamos entonces a ver cuál es su aplicación y cada uno de los componentes que la incluye. Vamos a tener como segundo punto el explorador gráfico de la empresa. Vamos a ver cuál es su importancia y el uso dentro de su sistema. Vamos a ver también el catálogo de tercero. Vamos a ver cómo podemos crear los terceros, los diferentes tipos de terceros que tenemos y las acciones que podemos realizar sobre cada uno de ellos. Como cuarto punto vamos a ver el catálogo de plan de cuentas. Vamos a ver que Contapyme tiene un catálogo ya determinado, un catálogo por defecto, pero que el usuario puede ingresar y modificarlo a la necesidad ya que tenga la empresa. Como quinto punto vamos a tener el catálogo de documentos de soporte. Vemos también que Contapyme tiene un catálogo de documentos por defecto y que también tenemos una serie de acciones las cuales vamos a poder modificar, vamos a poder duplicar o crear nuevos documentos. Vamos a ver también los catálogos de impresión y por último vamos a ver lo que es el manejador de operaciones, que vamos a ver más adelante que es como el componente que más utilizamos dentro del sistema, con el que tenemos como relación a diario. Vamos entonces a dar inicio con nuestro primer contenido, que es la descripción en general del módulo. El módulo del sistema básico es un prerequisito para estudiar los demás módulos del sistema, como lo son los módulos de contabilidad, los módulos de cartera, los módulos de automatización, los módulos de activo fijo, facturación y ventas, inventarios plus y los demás módulos con los que cuenta el sistema. Ya esto depende del tipo de licenciamiento que tenga cada usuario. Es un prerequisito para estudiar los demás módulos, ya que en este se encuentran los principales catálogos para el funcionamiento del sistema. Vamos entonces a ver cuáles son los componentes del módulo del sistema básico. Los componentes del módulo del sistema básico son el explorador gráfico, que más adelante vamos a ver la importancia que tiene dentro del sistema, cómo crear las sedes y los centros de costos. También tenemos el componente de catálogo de tercero. Vamos a ver los diferentes tipos de tercero y lo que podemos realizar sobre ellos. El catálogo de plan de cuentas. Tenemos también los documentos de soporte y los documentos de impresión. Y por último tenemos el manejador de operaciones, teniendo en cuenta que este es el componente más utilizado en el sistema o con el que mayor relación tenemos durante todo el manejo. Ya que conocemos los componentes del módulo del sistema, vamos entonces a ver cada uno de ellos de una manera más detallada. Vamos a empezar con el explorador gráfico de la empresa. El explorador gráfico de la empresa es una ventana especializada en el cual creamos como la estructura, ¿sí? Creamos la estructura que va a tener la empresa con sus centros de costos. Creamos sus respectivas sedes también, y lo que hacemos es, después de tener esta estructura, pasarla directamente al sistema Contapyme ya por el explorador gráfico. Vamos entonces a ingresar directamente Contapyme para ver cómo ingresamos a este catálogo del explorador gráfico de la empresa. Estando ya entonces dentro del sistema Contapyme, vamos a ver cómo podemos ingresar al catálogo del explorador gráfico de la empresa. Nos ubicamos entonces sobre la pestaña básico, y aquí en la cinta de opciones podemos ver en la opción de catálogos tenemos el icono del explorador gráfico, o le podemos hacer también directamente desde la barra de acceso rápido. Vemos que acá también tenemos el icono del explorador gráfico de la empresa. Por cualquiera de las dos partes podemos entonces ingresar a este componente. Vamos entonces a darle clic. Entre las principales opciones que podemos realizar en el explorador gráfico de la empresa tenemos lo que es la creación de la empresa, la creación de las sedes,
la creación de los centros de costos, y también vamos a ver que podemos tener lo que es la consulta de informes. La primera acción que nosotros debemos hacer entonces es crear como tal la empresa para poder iniciar con el registro de la demás información. Para poder crear entonces la empresa nos vamos a ubicar sobre el área de trabajo, acá donde nos dice área de trabajo activa, y vamos a dar clic derecho. Al dar clic derecho debemos darle en la opción que nos está indicando acá el sistema, que es crear empresa. Lo primero que el sistema nos solicita es la identificación de la empresa que tendrá dentro del área de trabajo. Vemos que aquí el sistema nos dice pues que debe ser como numérica y que puede ser entre 1 y 32.767, que es lo como que se recomienda para continuar pues como con el consecutivo. En este caso, como es la primera empresa que vamos a crear, vamos a indicarle entonces como código, como identificación, el número 1, y vamos a dar a aceptar para continuar entonces con el registro, con la creación de la empresa. Acá en el primer paso lo que tenemos es la información general. Acá en la información general nosotros debemos registrar lo que es el nombre corto, el nombre del gerente, una página web, un correo secundario y un Skype si disponemos de él. Podemos ver acá en esta ventana que tenemos campos de diferentes colores. Vemos que tenemos campos en color gris, que estos campos son campos que no se pueden modificar. En este caso, como vemos acá, la identificación de la empresa es un campo en gris que si nosotros intentamos modificarlo no nos lo va a permitir. Tenemos también campos en color blanco, que estos campos son campos requeridos, es decir, son campos obligatorios. Si yo no registro la información, el sistema no me va a dejar continuar o no me va a dejar como terminar el proceso hasta que yo no registre esa información de los campos que estén en blancos. Y tenemos también los campos en color verde, que estos campos son opcionales. Podemos decir que si no tengo toda la información, el sistema me va a permitir finalizar el proceso y guardarlo sin ningún problema, pero la idea es pues de que podamos registrar la información lo más completo posible. Vamos entonces a iniciar acá con la creación. Lo primero que debemos indicar es el nombre de la empresa. Vamos a indicar entonces que nuestra empresa se llama CM Muebles y Hogar. Acá lo que nos pide es un nombre corto. Este nombre corto para utilizarlo en informes o en partes donde el espacio sea muy pequeño y no nos pueda mostrar el nombre completo, entonces lo que hace es como mostrarnos este nombre corto que nosotros indicamos acá en la empresa. Vamos a indicarle acá CMB. Acá debemos indicar entonces el nombre del gerente. Vamos a indicar entonces acá el nombre del señor Andrés. El señor Andrés Palacio García. Si contamos con la página web, entonces podemos indicarla. Vamos a indicar que es www.cmmuebleyhogar.com. Si tenemos un email o un email asociado, podemos indicar los dos, o si contamos directamente con un Skype. En este caso vamos a poner acá CMB Muebles y Hogar. @hotmail.com. Y si contamos con un email secundario o un Skype, lo podemos indicar. En este caso lo vamos a dejar así, pero recuerden que si tenemos pues como todos los datos, es importante registrarlos para que la información quede completa. Para continuar, vamos entonces a dar clic en el botón siguiente. Y en el segundo paso, lo que nos pide es la ubicación de la empresa, la dirección de la empresa.
Acá tenemos los campos para indicar como el país, el departamento, la ciudad, la dirección y tenemos también lo que es el teléfono, el celular y vemos que están en color verde, es decir que son campos opcionales. Pero pues es muy importante registrar toda la información. Vamos entonces acá a indicar el país. Vamos a indicar Colombia. Vamos a indicar el departamento. Acá podemos ver que en estos campos contamos con dos opciones. Tenemos una linterna. Al momento de darle en la linterna, lo que el sistema hace es llevarme directamente al catálogo con los departamentos con los cuales cuenta en este momento y aquí puedo seleccionar. En caso de que el departamento que nosotros necesitemos seleccionar no se encuentre, lo que podemos hacer es darle clic en la llave. Esta llave lo que nos va a permitir es crear un nuevo departamento. Entonces miremos que si yo le doy clic en la llave, él me va a indicar el país que es el que ya tengo seleccionado y me va a pedir un código del departamento. Digamos que en este caso yo le voy a indicar acá este 350, el sistema me dice si es un dato válido o ya se encuentra como tal en el sistema y le damos a aceptar para poner o para indicar el nombre del departamento. De esta manera entonces nosotros podemos crear los departamentos que necesitemos y que el sistema no los tenga. En este caso no lo voy a crear, le voy a dar cancelar y voy a seleccionar uno con el que ya contemos. Vamos entonces acá a indicar Caldas y en la ciudad vamos a indicar Manizales. Miremos que al igual que el departamento, que el país y la ciudad también cuentan con estas opciones. Lo podemos hacer de igual manera como lo hicimos con el departamento. Si no contamos con la ciudad, simplemente ingresamos a la linterna y él nos va a dar la opción de crear una nueva ciudad. Vamos entonces también a indicar la dirección. Vamos a indicar la dirección Carrera 23, número 21, 54. Indicamos también un número de teléfono. Y un número celular. Recuerde que entre más completa esté la información, va a ser mucho mejor porque la empresa nos va a quedar pues completa con toda la información correspondiente. Vamos entonces a continuar, vamos entonces a darle siguiente para continuar con el tercer paso. En este tercer paso lo que nosotros indicamos es la información legal de la empresa. Este paso es muy importante porque acá es donde registramos el tipo de documento con el que se identifica la empresa. Si nosotros desplegamos acá un tipo de documento en esta linterna, él nos va a mostrar los tipos de documentos que hay en este momento que el sistema tiene por defecto para poder seleccionarlo. En este caso nosotros vamos a indicar que el tipo de documento es un NID e indicamos el documento y acá el dígito de verificación. También podemos indicar lo que es el campo de clase de declarante, el representante legal, el contador, el revisor fiscal. Vemos que el sistema por defecto en representante legal nos trae el nombre del gerente, que fue el nombre que indicamos en el primer paso. Vemos que aunque también son campos opcionales, también son muy importantes, porque es muy importante registrar los nombres acá del representante legal, del contador y del revisor fiscal.
Porque estos nombres, cuando nosotros realicemos un informe y le solicitemos al sistema que nos incluya los campos para las firmas, los nombres o los datos que nosotros registremos acá son los datos que van a aparecer en esos informes. Y son los datos pues que nos va a traer como para las firmas, entonces es muy importante indicarles. Vamos entonces a terminar acá de registrar los datos, vamos a indicarle el documento al señor Andrés. Vamos a indicar entonces el contador, en este caso la doctora Alexandra. Indicamos también el número de identificación e indicamos el nombre del revisor fiscal. Vamos a indicar el doctor Santiago. Y también su número de identificación. Bueno, tenemos también entonces acá otros campos, que es el Código de Administración de Impuestos y la actividad económica. Estos campos, para nosotros registrarlos, podemos sacar la información directamente del RUT. Allí vamos entonces a encontrarlo y lo podemos registrar acá. Para continuar, vamos entonces a darle siguiente. En este paso tenemos lo que es la clasificación tributaria. Este es un paso muy importante porque acá es donde vamos a indicar la clasificación legal de la empresa, ¿sí? Vemos que acá tenemos la opción también de la linterna y nos muestra como tal dos perfiles. Nos muestra que tenemos clasificación tributaria para personas naturales o clasificación tributaria para personas jurídicas. Dependiendo de lo que nosotros seleccionemos acá, el sistema nos va a seleccionar unos campos acá en la parte izquierda. Vamos entonces, en este caso, como indicamos que es un NIT, vamos a indicar que es una persona jurídica y vemos que el sistema nos selecciona unos campos. Acá nos indicó que es una persona jurídica, que es perteneciente al régimen común y que es agente retenedor. Vamos a ver que hay unas que son excluyentes, pero hay otras que nos permite seleccionar varias. Es decir, en este caso mi empresa también genera autorretención, entonces yo le puedo seleccionar y él me lo va como adicionar a los que ya me ha seleccionado. Pero tenemos uno, como en este caso, que es persona jurídica. En caso de que yo le diga que es persona natural, miremos que el sistema inmediatamente lo desactiva. O puede ser persona natural o puede ser persona jurídica, pero no pueden estar seleccionadas las dos. Vamos entonces a dejarlo como persona jurídica. Debemos tener mucho cuidado en este paso, porque dependiendo de la clasificación tributaria que nosotros le indiquemos al sistema, el sistema nos va a generar el cálculo automático de impuestos. Entonces, de una buena clasificación que nosotros le demos, de eso va a depender la clasificación automática de impuestos que él nos haga directamente ya en las operaciones. Vamos entonces a continuar, vamos a dar siguiente. Y en este quinto paso es donde seleccionamos como la estructura de centro de costos que va a tener el sistema. Es decir, vemos que contamos con dos opciones. Contamos con la opción por sedes o directamente por categorías. Dependiendo de la que nosotros seleccionemos, el sistema nos va a mostrar unos pasos. Si yo lo dejo por sedes, el sistema acá me va a traer un paso donde yo voy a poder crear como las sedes correspondientes a la empresa. Cuando yo lo selecciono por sedes es porque la empresa va a crecer y va a tener como más sedes a futuro. Si yo le indico que es por categorías, es porque es una empresa pequeña que no va a tener más sedes, sino que solamente pues va a ser en la empresa que tengo creada y ya. Pero lo más recomendado es que sea por sedes. Si yo le indico aquí por categorías, el sistema me va a permitir cargar como un grupo de categorías al que yo lo vaya a asociar. Tenemos las categorías comercial, categorías de servicio, categorías manufactura por órdenes de producción o por líneas de producción.
ya según la categoría o la clasificación que yo le vaya a dar a la empresa. En este caso la vamos a dejar entonces por sede y vemos que el sistema nos crea por defecto una sede principal. En este caso pues no vamos a crear más sedes, pero si ustedes cuentan con varias sedes, lo que hacemos es crearlas directamente acá en este paso, en este sexto paso de la creación de la empresa. Vamos entonces a dar siguiente para continuar. El sistema nos muestra estos pasos, es porque en estos momentos la licencia con la que cuenta el sistema es una licencia que tiene costos de producción, pero a muchos de ustedes estos pasos no les va a registrar. Esto depende del tipo de licenciamiento con el que cuente el usuario. En este caso no vamos a registrar nada, al igual que en este, ya que son directamente pues de costos de producción. En este otro paso, lo que debo registrar son los plazos en las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Acá lo que podemos indicar es como los días que yo le voy a dar de plazos al cliente cuando genere una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. En este momento vemos que el sistema nos muestra que son 30 días, es lo que nos trae por defecto. Pero si yo quiero que solamente sean 15 días o que sean más días a un mes, acá puedo hacer esa configuración. En el momento en que yo esté realizando una operación, el sistema me va a traer la configuración que yo le haya indicado en este momento. Vamos entonces al siguiente paso, es donde vamos a indicar como tal el rótulo o logotipo para los reportes. Acá vemos que tenemos tres opciones. Esta opción es como para mostrar directamente el encabezado de los reportes. Vemos que tenemos en mostrar rótulo. En este mostrar rótulo, el sistema nos trae por defecto en título principal y nos trae el nombre de la empresa. Acá en subtítulo, lo que nosotros podemos hacer es indicar como tal, lo que generalmente indican las empresas es el NID. Vamos a indicar acá el NID. En el detalle, el sistema también nos trae por defecto el teléfono de la empresa que hayamos indicado, o podemos indicar la dirección, ya como en los datos que necesitemos que él nos muestre en el encabezado. También tenemos otra opción que es mostrar logotipo. Acá en mostrar logotipo, cuando nosotros lo seleccionamos, vemos que inmediatamente el mostrar rótulo ya nos queda inhabilitado, no lo podemos utilizar. Al mostrar logotipo, lo que podemos hacer es cargar una imagen de la empresa. Solo debemos dar clic acá en la linterna, ¿sí? Como para seleccionar la ubicación donde esté esa imagen. En la parte de abajo nos recomienda pues como el tamaño que debe tener la imagen, nos dice el tamaño recomendado para el logotipo. Y la última opción es no mostrar ninguno. Si yo le selecciono acá, vemos que ya nos deshabilita lo que es mostrar rótulo y mostrar logotipo. Ya no nos mostraría en ninguno de los dos encabezados. Esto se utiliza mucho cuando la empresa ya cuenta con papelería preimpresa. En este caso nosotros lo vamos a dejar aquí con mostrar rótulo, le vamos a dejar estos datos que le hemos indicado acá, esta información, y vamos entonces a dar siguiente para pasar al siguiente paso. En este paso tenemos lo que es la vigencia de la empresa. Acá lo que tenemos que indicar es como decir desde cuándo estará disponible para la empresa para empezar a registrar operaciones. Por defecto, el sistema siempre nos va como a sugerir el primer día del primer mes del año en que nosotros estemos como ubicados. Vamos entonces a dejarlo así como nos lo sugiere el sistema. Y acá también podemos indicarle como un color. Si yo no quiero que me lo muestre así en azul, sino que quiero que sea negro o plateado, lo puedo seleccionar directamente desde acá, lo puedo como personalizar. Vamos entonces a dejarlo con el que tiene por defecto y vamos a darle siguiente. Este ya es el paso final. Acá el sistema nos indica que ya hemos finalizado
y nos dice pues que una vez creada la empresa debemos completar la estructura de centro de costos con el que va a iniciar la empresa, y que cuando terminemos con la estructura debemos realizar lo que es el cargue inicial de saldos. Vamos entonces a darle a aceptar para terminar con la creación de la empresa. Ya de esta forma tenemos entonces creada en lo que es nuestra empresa, en el catálogo del explorador. Vemos que si desplegamos acá la información, él nos muestra que tenemos la sede principal que por defecto nos creó el sistema. Cuando le dimos que era por sedes, vimos que él nos creaba una por defecto, acá la podemos ver, y también nos crea 2 bodegas por defecto. Recordemos entonces que cuando llegamos al paso final de la creación, el sistema nos sugirió que debíamos seguir con la creación de los centros de costos y con los cargues iniciales. Vamos entonces a ver qué es un centro de costos. Bueno, el centro de costos es un acumulador de ingresos y de gastos que nos permite llevar como un estricto control de los determinados departamentos y áreas. Esta es una parte muy bien definida de la empresa o de la sede que, como les indicaba, permite llevar el control estricto tanto de ingresos, gastos y costos en los que se incurran. Al dividir la empresa por centros de costos, esto nos va a permitir tener información más específica de cada una de las áreas. Vamos entonces a pasar de nuevo al sistema para ver cómo creamos los centros de costos. Nos ubicamos entonces sobre la empresa o sobre la sede. En este caso, como nuestra empresa tiene una sede, vamos a crear el centro de costos a partir de ella. Nos ubicamos sobre la sede, damos clic derecho y seleccionamos la opción crear centros de costos. Aquí vemos que contamos con varias opciones. Esto nos lo va a mostrar dependiendo del tipo de licenciamiento con el que nosotros contemos. En este caso, nosotros vamos entonces a crear un centro de costos básico o de explotación. Lo primero que debemos de registrar es la codificación. Vemos que el sistema nos muestra que este centro de costos pertenece a la empresa CM Muebles y Hogar y que será un centro de costos hijos de la sede 1, ¿sí? Acá no se puede modificar ni el código de la empresa ni el código de la sede. Lo que debemos hacer es indicar entonces como el código del centro de costos que vamos a crear. Lo más recomendable para este código es que sea como un código que podamos reconocer fácilmente. Vamos entonces a decirle que es un centro de costos de administración. Vamos entonces a indicarle las letras, las iniciales de administración, y vamos a darle a aceptar. Bueno, acá entonces ya nos abre una nueva ventana. Vamos entonces, acá él nos indica que es perteneciente a la empresa 1, que el código es 1ADM. Esto nos lo trae, recordemos, el 1, que es perteneciente a la sede principal, que está codificado con el 1, y a las iniciales que le dimos cuando estábamos haciendo la creación del centro de costos. Vamos entonces a indicar el nombre del centro de costos, que es el centro de costos de administración. Y en este primer paso lo que debemos registrar es la información general. Y acá entonces podemos indicar un nombre corto, un responsable, que sería pues como el tercero encargado de este centro de costos. Y tenemos también un campo clase de centro de costos donde acá lo que nosotros indicamos es como la clasificación contable que va a tener el centro de costos. Vamos entonces a indicar acá el nombre corto, lo vamos a dejar así, que es 1ADM. Este nombre corto lo vamos a ver en los filtros de manejador de operaciones o en los informes. Y acá en clase de centros de costos, como le indicaba, es la clasificación contable que se le va a dar. Vemos que si yo despliego acá en la linterna, él nos muestra que tenemos clases de gastos, de ventas, de producción, no operacionales. Es decir, si yo le indico que sea de gastos,
solo se le podrán imputar las cuentas del código 5. También podemos entonces indicar un icono con el que se va a reconocer el centro de costos. Acá tenemos varias opciones, varios iconos, ya el que nosotros le queremos indicar. Y acá en esta parte que nos indica una actividad es dependiendo también del tipo de licenciamiento que nosotros tengamos. Como esta licencia les indiqué al principio cuenta con costos, por eso nos trae como unos campos adicionales. Vamos a dejarlo así, no le vamos a registrar más información y vamos a pasar al siguiente paso. Acá no vamos a indicar nada, esto nos lo está mostrando el área es porque tenemos una licencia directamente con costos de producción. Vamos a dar siguiente. Acá tenemos una parte donde tenemos la opción de grupo y clasificadores. Esta parte de grupo se utiliza más como para hacer informes consolidados de costos de producción, ¿sí? Este grupo ya es como de libre definición por el usuario, es el usuario quien indica el nombre del grupo que va a llevar este centro de costos. Y la parte de clasificadores también se utiliza mucho para los filtros, de los informes, como si quiero ver solamente que las imputaciones que se han hecho a un centro de costos con un clasificador específico, entonces yo acá vengo y lo defino. Y en los informes puedo realizar ese tipo de filtros. Vamos entonces a continuar. Vamos a darle siguiente. Eso también es perteneciente al módulo de costos. Y por último tenemos la vigencia, que el sistema lo que hace es traernos la fecha por defecto con la fecha que hemos dado inicio, que hemos creado la empresa. Vamos a darle entonces acá a aceptar para terminar con la creación del centro de costos. Vamos a ver también que si venimos acá a la sede y desplegamos esta opción, acá nos va a mostrar entonces directamente el centro de costos que nosotros hemos creado. De esta manera podemos entonces crear los centros de costos con los que cuente la empresa. Adicional a la creación de la empresa, las sedes y los centros de costos, tenemos otras opciones. Si nos ubicamos en el centro de costos y damos clic derecho, encontramos diferentes acciones como modificar, visualizar, verificar, recodificar, duplicar, entre las otras opciones con las que contamos. También vemos que nosotros podemos realizar directamente o podemos ver informes por centro de costos. Miren que si yo me paro sobre el centro de costos, le doy clic derecho, me muestra también la opción de informes. Desde acá yo puedo venir y mirar lo que son los estados financieros, ver cómo consultar los estados de resultados, los balances generales, mayor y balance. Lo puedo hacer directamente desde el centro de costos que tengo. Si solo quiero ver pues como información detallada únicamente de ese centro de costos y no como tal de todas las operaciones que tenga registradas. Entonces desde aquí también lo puedo como realizar. Y también podemos consolidar centros de costos. Cuando son dos centros de costos con la misma información, simplemente con este botón los puedo consolidar. Ya hemos entonces finalizado con la creación de la empresa y vamos a pasar de nuevo a las diapositivas para ver cuál es el siguiente punto. Bueno, ya vimos entonces lo que es la descripción general del módulo, el explorador gráfico de la empresa. Vamos entonces a continuar con el catálogo de terceros. El catálogo de terceros es un listado de terceros con quienes la empresa tiene relación. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de terceros. Tenemos terceros como clientes, proveedores, empleados. Tenemos terceros como socios, bancos, entidades y entre otros terceros con los que cuenta el sistema. Vamos a ver que tiene como objetivo permitir la creación de los terceros y realizar sobre ellos algunas acciones como son modificar, visualizar, recodificar. Vamos entonces a pasar de nuevo al sistema para ver cómo ingresamos al catálogo de terceros y cómo crear los diferentes terceros.
Bueno, estando ya dentro del sistema, vamos a cerrar acá el explorador gráfico. Vamos a ingresar directamente en la pestaña básico. También en la opción de catálogos vemos que contamos con el icono del catálogo de terceros. Y también lo podemos hacer a través de la barra de acceso rápido. Vemos que aquí también contamos con el icono del catálogo de terceros. Por cualquiera de las dos opciones entonces podemos ingresar. Vamos entonces a darle clic. Bueno, acá entonces ya es donde nosotros podemos empezar a crear los terceros con que la empresa tiene relación en el transcurso como de la operación, ¿sí? En el transcurso de lo que vamos registrando pues como la información de la empresa. Recordemos que tenemos diferentes tipos de terceros como clientes, empleados, proveedores, ¿sí? Podemos tener un tercero que sea con varios tipos de terceros que, como en este caso tenemos que es proveedor y cliente, ya dependiendo pues como la configuración que nosotros le demos directamente al crearlo. Para crear el tercero vemos entonces que contamos con una cinta de opciones. Vemos que acá contamos con una opción que es registro. Vamos entonces a indicarle crear. Y acá lo primero que el sistema nos va a pedir es como el código con el que se va a identificar el tercero. Vamos entonces a borrar acá y vamos a indicarle entonces el tercero en NIF 900 587 740. Vemos que acá el sistema nos trae como dígito de verificación esperado el número 6. ¿Por qué nos trae este dígito de verificación esperado? Porque yo le tengo acá seleccionado chequear validez del dígito de verificación. Miremos que si yo lo desactivo, él ya no me va a traer acá el dígito de verificación esperado, sino que yo pues lo voy a tener que indicar, ¿cierto? Al momento de volver a seleccionarlo, él me va a decir que es el 6, entonces ese es el número que voy a indicar acá. Vamos entonces a darle aceptar para continuar con la creación del tercero. Bueno, acá entonces ya él nos abre directamente esta ventana. Vemos que él acá nos trae el código. Miren que me lo traen ya en color gris, es decir que es un campo que no puedo modificar. Acá me trae dos opciones: indicar si es persona jurídica o si tiene más sucursales en caso de que tenga más sucursales. Me pide acá, me solicita en color blanco, o sea que son campos obligatorios que debo registrar. Me solicita el tipo de documento, el nombre, el apellido de la persona y si cuenta con algún nombre comercial. Vamos entonces a indicar en este caso que es una persona jurídica y vamos a decirle que no tiene sucursales. Vamos a indicarle acá el tipo de documento que es el que hemos seleccionado en la parte superior, en la parte de código, le decimos que es NID. Y aquí la razón social, es decir, entonces el nombre del tercero, vamos a indicarle que es muebles y equipos. Listo, y si tenemos un nombre comercial lo podemos indicar. Igual vemos que acá el sistema tiene como una serie de ayudas. Mire que si nosotros nos paramos acá sobre este asterisco, él nos va a indicar como que tipo, qué es lo que debemos indicar, que en este caso dice que corresponde al nombre, que es conocido el negocio de la empresa. Vamos a dejarlo así. También podemos indicar como una imagen, ¿sí? Como un logotipo del tercero que nosotros estemos indicando, que estemos creando. Solamente debemos darle clic acá en la carpeta para ir a la ubicación donde nosotros tengamos esa imagen para poder seleccionar. Acá pues nos indica más o menos como el tamaño en que debe estar configurado para poder aplicarlo. Vemos que la primera pestaña que nosotros tenemos o con la primera pestaña que contamos es el tipo de tercero. Esto lo que me permite es indicar como la relación que va a tener el tercero con la empresa. Si es un proveedor, si es un cliente, si es un empleado, ¿sí? Acá lo vamos entonces a indicar. Vamos a ver que en este momento solamente contamos con estas pestañas que son pues las que vienen por defecto.
pero dependiendo del tipo de tercero que yo seleccione, él me va a habilitar o me va a deshabilitar pestañas. Mire que si le digo aquí que es un cliente, él me habilita inmediatamente lo que es la pestaña de clasificación tributaria y los datos cliente. Si le selecciono acá que es proveedor, me va a habilitar otra serie de campos. Mire que ya me habilita esta pestaña de cuentas bancarias, que no me la habilita cuando indico que es cliente. Vamos entonces a decirle que este tercero es un cliente. Vamos entonces a pasar al siguiente paso. Lo puedo hacer directamente desde la pestaña, acá seleccionando dirección, o lo puedo hacer también dando clic en siguiente para continuar con el siguiente paso. Vemos que él acá me está trayendo por defecto este país, el departamento y la ciudad, que me lo trae por defecto de la información que yo le registré a la empresa, pero lo puedo modificar. Digamos que él es de otro departamento, entonces simplemente vengo acá a la linterna y selecciono el departamento. Entonces le vamos a decir que es Antioquia y lo vamos a dejar en Ciudad Medellín. Vamos entonces a indicar la dirección. Y vamos a indicar también entonces un teléfono. Acá podemos entonces indicar lo que es el barrio o el sector, si tenemos un código postal, un celular. Recordemos que lo importante es registrar toda la información para que quede lo más completo posible. Si la empresa cuenta con otras direcciones, tenemos acá una pestaña de otras direcciones donde podemos como indicar como si tiene algunas sucursales. Entonces acá indicamos lo que es el nombre de la sucursal, el país, departamento, ciudad, dirección, el contacto y otro número de teléfono. Lo podemos hacer aquí en esta otra pestaña. Vamos entonces a dar siguiente para continuar. Y seguimos con la pestaña del internet. Acá lo que podemos hacer es indicar en una página web, el email o un Skype. Vamos entonces acá, que es opcional, pero lo vamos a registrar. Y vamos a registrar también entonces el email. equiposymas@gmail.com. Tenemos entonces también la opción de seleccionar un email secundario o directamente el Skype. En este caso no lo vamos a registrar, pero recuerde que la información debe estar lo más completa posible. Y también tenemos una opción de autorizar envíos de email. Si este cliente requiere que cuando se hagan publicidades nosotros le enviemos información, o si no desea recibir información, simplemente desactivamos este check donde dice autorizo envío de email. Lo vamos a dejar así seleccionado y vamos a continuar entonces con el siguiente paso, que es el paso de contactos. Aquí lo que podemos hacer es registrar todos los contactos relacionados con la empresa, para nosotros saber cómo con quiénes nos podemos comunicar en caso de que no obtengamos respuesta directamente con el tercero que estamos creando. Entonces aquí lo que podemos hacer es como poner como los asociados, ¿sí?, al tercero que nosotros creamos. Vamos entonces en este caso, vamos a registrar entonces el nombre del administrador. Vamos a decir que es la señora Clara Rodríguez. Aquí indicamos el sexo. Si le vamos a dar algún tratamiento de señor, señora, doctora. Acá el cargo, que es directamente de administradora, y el teléfono donde nosotros la podemos contactar. Asimismo, podemos pues como hacer el registro de todos los contactos que estén relacionados con la empresa.
Vamos entonces a continuar dando clic en siguiente para pasar a la siguiente pestaña, que en este caso sería la clasificación tributaria. Aquí indicamos la clasificación que aplica para ese tercero. Este paso es muy similar al paso que vimos en la creación de la empresa, ¿sí? También nos muestra dos opciones que son como tal, la de persona natural y persona jurídica. Acá entonces vamos a indicar que es una persona jurídica y vemos que él también nos selecciona que es una persona jurídica perteneciente al régimen común y que es agente retenedor. Recuerden que también podemos seleccionar, digamos que esta persona no es responsable de IVA, entonces también lo podemos seleccionar, o que es responsable de ICA, ¿sí? Podemos seleccionar como la clasificación que tenga directamente ese tercero que nosotros estamos creando. Pero recuerden que estas opciones que él nos selecciona son excluyentes. Entonces, si yo le indico que es persona jurídica, no le puedo decir que es persona natural, porque él inmediatamente quitaría como el filtro que se le estaba dando de persona jurídica. Vamos entonces a dejarlo como nos lo indica el sistema y tengamos en cuenta que al igual que la empresa es muy importante la clasificación que nosotros leemos al tercero, porque es indispensable para el cálculo automático de impuestos. De ello pues depende como ese buen cálculo automático de los impuestos que le dé el sistema en las operaciones de esa clasificación tributaria que yo le seleccione acá en la creación del tercero. Vamos entonces con la pestaña clasificación, vamos a darle siguiente o simplemente nos paramos sobre la pestaña y él entonces ya nos pasa al siguiente paso. Aquí tenemos entonces lo que es la opción de visible en selección, que quiere decir que el tercero va a estar visible acá en el catálogo. Si yo no se lo selecciono, cuando termine de crearlo, él no me lo va a mostrar directamente acá en el catálogo. Entonces siempre debe estar activada. Tenemos la opción también de seleccionar una categoría o una clasificación. Esto para poder crear grupos de terceros que nos permitan como generar consultas o informes más específicos. Digamos un ejemplo, si tenemos como clientes nacionales y clientes extranjeros. Entonces estas opciones las seleccionamos para esto. Tenemos también entonces, acá podemos seleccionar lo que es la actividad económica. Podemos indicar un código rápido o un código alterno, que esto lo que nos permite es como indicar otro código para este tercero que estoy creando. También nos proporciona como una serie de campos, ¿sí? Donde yo puedo registrar información adicional del tercero que no se puedan registrar en ninguno de los otros pasos de la creación. Por ejemplo, cuando yo necesito saber como un empleado, saber el número de hijos que tiene, lo puedo entonces como indicar o crear en uno de estos campos. Acá entonces simplemente lo crearíamos para poder ver y adicionar como la cantidad de hijos que tenga el empleado, en caso pues de que la empresa lo requiera. En este paso entonces no vamos a registrar ninguna información. Vamos entonces a pasar al siguiente paso y vemos que es el paso de datos cliente. Esta pestaña vemos que se nos activó en el momento en que yo le indiqué al tipo de tercero que era un cliente. Acá lo que nosotros podemos indicar es un vendedor por defecto. Podemos indicar también la actividad económica o el tipo de negocio. No vamos a entrar como mucho detalle con este paso, ya que es una información que verán pues o es más detallada como tal del módulo de inventarios. Vemos que acá dentro de esta pestaña de datos cliente tenemos una pestaña que es datos control. Acá en esta pestaña de datos control podemos indicar como información relacionada con el manejo como de tercero de las ventas. Vemos que acá podemos indicar lista de precios, descuentos, centros de costos por defecto. Pero no vamos a poner pues ninguna información, ya que esto pues también es como más del módulo de inventarios. Y vemos que también contamos con una pestaña de créditos, que es donde nosotros podemos darle como una configuración adicional a ese tercero, ¿sí? Como hacerle una personalización en cuanto a las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar, que esto ya es pues como más definición del módulo de cartera. Y por último vemos que tenemos una pestaña
una opción de notas. Aquí lo que podemos hacer es como registrar información que consideremos relevante o importante sobre el cliente. Ya después de que yo tenga toda la información registrada, todos los datos del cliente, ya entonces damos clic en aceptar para terminar con la creación del tercero. Bueno, acá me está indicando que el campo que le indicamos el sexo no es válido. Entonces vamos a volver acá a la pestaña de contactos y le vamos a indicar que es femenino. Y ahora sí le damos entonces a aceptar para terminar. Vemos entonces que acá nos quedó registrado directamente el tercero que hemos creado, que es muebles y equipos. Podemos ver que en este catálogo también nosotros podemos realizar filtros o agrupar directamente por columnas. Lo que hacemos es, digamos que quiero ver por departamentos. Lo que hago es coger la columna y la arrastro sobre la banda amarilla y él lo que hace es agruparme entonces directamente por departamentos. Vemos que aquí me agrupó los que son de Antioquia, que en este caso es el tercero que nosotros acabamos de crear, y nos agrupa entonces también y nos dice acá los de Bogotá y directamente Caldas. Entonces mire que también podemos realizar como esa serie de filtros, ya dependiendo como nosotros queramos como visualizar directamente los terceros. Digamos que los quiero ver por tipo de tercero, entonces igual cojo la columna y la arrastro hasta la franja amarilla y él me lo va entonces a filtrar por los clientes, acá empleados, proveedores y digamos en este caso que es proveedor y cliente, entonces él me haría como ese tipo de agrupación. Vemos entonces también que tenemos diferentes acciones que podemos realizar sobre los terceros. Acá en la cinta de opción vemos que podemos crear, podemos modificar, visualizar, pero aparte de estas acciones, si nosotros nos paramos sobre cualquier tercero y le decimos clic derecho, acá en la parte de utilidades tenemos la opción de exportar registros, de importar registros y generar la plantilla. Esto para exportar los terceros y llevarlos de pronto a un Excel que necesitamos subirlos a otro programa. Acá igual tenemos la importación que traigamos ya como traigamos unos terceros de otro sistema y necesitemos subirlos acá al sistema, lo podemos entonces hacer por importación. Y tenemos la opción de generar una plantilla que lo que hace es como generarlo en Excel para que nosotros podamos registrarlos de una manera mucho más rápida. Entonces indicarlos como todos en Excel y luego importarlos al sistema para que no tengamos como que venir y registrar uno a uno. Bueno, vamos entonces a ir nuevamente a las diapositivas para que miremos cuál es el siguiente contenido. Ya vimos entonces lo que son el catálogo de terceros, ahora vamos a ver entonces lo que es el catálogo de plan de cuentas. El catálogo de plan de cuentas es un listado de cuentas contables con las que se registran las operaciones. Vamos a ver que Contapyme cuenta con un catálogo muy completo, el cual está configurado para poder ser usado. Lo que el usuario ya debe hacer es como venir y crear las cuentas auxiliares de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades pues, que tenga como la empresa. Vamos entonces a ver como más detallado cómo se encuentra estructurado el plan de cuentas. En este caso vamos a ver entonces el ejemplo con esta cuenta, la 111005 de moneda nacional. Vamos entonces a ver cómo eso se encuentra configurado. Tenemos el primer código, que este primer código a lo que hace referencia es a la clase de cuenta. En este caso contamos la clase de cuenta 1 para el activo, 2 para el pasivo, 3 para el patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costo de ventas y 7 costos de producción. En este caso, como el código de la cuenta es 1, entonces vemos que pertenece a activo. El segundo código, lo que nos indica es el grupo de la cuenta, que el grupo puede ser 1 para disponibles, 2 para inversiones, 3 deudores, 4 inventarios y 5 activos. Debemos tener en cuenta que el grupo de la cuenta depende también
de la clase de cuenta a la cual pertenezca. Entonces en este caso sería uno para disponible. El siguiente código lo que nos indica es la cuenta, en este caso es la cuenta de bancos. Y el cuarto código es como el código auxiliar que nosotros le demos, ¿sí? Como la subcuenta, que en este caso sería como moneda nacional. Vemos entonces que la estructura está compuesta por la clase de la cuenta del activo, el grupo de la cuenta disponible, el número de la cuenta bancos y la subcuenta es moneda nacional. Hasta este punto el sistema trae configurado el catálogo de plan de cuentas. Ya el usuario debe crear las cuentas auxiliares que necesite o que crea pues correspondiente para la personalización que se le va a dar para la empresa. Vamos entonces a pasar al sistema Contapyme para ver cómo ingresamos al catálogo de plan de cuentas y cómo podemos crear las nuevas cuentas. Vamos a cerrar entonces acá el catálogo de terceros y vamos a indicar, vamos a ingresar entonces al plan de cuentas. ¿Cómo ingresamos entonces al plan de cuentas? Lo podemos hacer entonces por la pestaña de contabilidad y acá tenemos entonces la opción de plan de cuentas, o lo podemos hacer también a través de la barra de acceso rápido, ¿sí? En la barra de acceso rápido también contamos con lo que es el catálogo de plan de cuentas. Acá tenemos como la balancita. Bueno, acá ya estamos dentro del plan de cuentas. Vemos que Contapyme trae ya como un catálogo por defecto, ¿sí? Tiene configurado por defecto. Vemos que acá entonces nos muestra, como les estaba indicando, que era la clase de cuenta, nos muestra el grupo de la cuenta, ya la cuenta que nosotros creemos, en este caso 1105 vemos que es caja. Acá vemos pues, yo ya he creado algunas auxiliares, pero de igual manera vamos a ver pues cómo se hace la creación. Vemos que también contamos con diferentes acciones, ¿sí? Vemos que contamos con acciones como crear, modificar, visualizar, verificar, recodificar, ¿sí? Podemos consolidar cuentas. Y acá contamos con una acción diferente que no la habíamos visto en los otros catálogos, que es trasladar fondos. Es decir, esto lo que me permite es como pasar saldos de una cuenta origen a una cuenta destino que yo seleccione. Y la cuenta pues me quedaría directamente acá en el plan de cuentas, pero sin saldos. Esto lo hago cuando yo no quiero eliminar la cuenta, sino que quiero que siga existiendo, pero que no tenga ningún saldo. Entonces traslado el saldo de esta cuenta a la cuenta destino que yo le indique. Vamos entonces a ingresar a una de las cuentas. Vamos a ver que dependiendo la clase de cuenta, ellos van a tener diferentes configuraciones. Voy a ingresar acá a la cuenta de bancos y voy a ver que lo que me hace es mostrarme el nombre de la cuenta, el tipo de la cuenta, y acá en general me muestra pues como los atributos o las configuraciones que se le dan. Me dice que esta cuenta es afectable directamente por el usuario, que es visible en selección. Recuerden que debe estar siempre activo para que me lo muestre directamente en las operaciones cuando lo esté realizando y para que me lo muestre acá en el catálogo. Me dice que también tiene una configuración que es no maneja tercero y me muestra aquí la clase de cuenta, que en este caso me dice que es de efectivo. Vamos a ver que cuando yo le doy la opción de crear, lo que hace es traerme directamente la cuenta padre, ¿sí? En este caso yo le estoy diciendo que es de la cuenta bancos, entonces acá me muestra que va a ser de la cuenta bancos y lo que yo debo de indicarle es la subcuenta. Vamos a indicarle acá entonces, pongámosle 10. Porque me dice que la 10 ya es de moneda extranjera. Entonces le voy a poner la 15, me dice que es un dato válido.
y al darle a aceptar, él entonces me va a traer directamente, mire que me trae los mismos atributos de la cuenta 1110 que era la que estábamos mirando. El sistema, cuando nosotros creamos una cuenta, lo que hace es coger los atributos de la cuenta padre y mostrárnoslos acá directamente. Ya si yo necesito que esta cuenta tenga una configuración adicional, ejemplo, necesito que esta cuenta me exija centro de costos, entonces acá lo voy a seleccionar, ¿sí? Pero generalmente el sistema, ya con darle crear, como le estoy dando de la cuenta padre, él me va a traer esos atributos. Entonces miremos que es muy fácil la creación de la cuenta. Simplemente lo que el usuario debe hacer es ingresar y ver pues que la configuración y que los atributos que éste ha traído esté correcta. En este caso no lo voy a crear, le voy a dar aquí cancelar y vamos a ver entonces otra clase de cuentas para que podamos ver directamente como la configuración que va teniendo cada una. Vamos entonces, voy a ingresar a una cuenta, voy a ingresar en la cuenta 130505. Que es una cuenta de deudores clientes nacionales. Voy entonces a dar doble clic sobre la cuenta y vemos que al igual de la cuenta anterior, los atributos son afectable directamente por el usuario, visible en selección, pero vemos que trae como unos atributos adicionales. Vemos que este maneja y exige tercero, maneja referencias y controla endeudamiento. Y adicional también discriminan por tercero. Y que su clase, vemos que es clase 1, clase normal, entonces él me está habilitando como otra serie de campos, ¿sí? Vamos entonces que él maneja y exige tercero. Lo que ese atributo me permite es que cuando yo utilice esta cuenta en una operación, debamos registrar como el tercero con el que se está efectuando la operación. Si este no se registra, entonces el sistema pues no me lo va a dejar procesar porque lo está exigiendo. Si simplemente lo tuviera acá en maneja tercero, no habría problema, yo puedo procesar la operación sin indicar el tercero, pero esta es para que me lo exija directamente. Como estamos hablando que es una cuenta por cobrar, entonces es importante que lo exija para saber cómo con qué tercero tenemos pendiente esa cuenta. La opción de maneja referencias permite que al momento de llamar la cuenta en una operación de cartera y proveedores se deba indicar el documento que soporte esa cuenta por cobrar o esa cuenta por pagar que se está creando. Normalmente solo las cuentas de cartera y proveedores tienen activo este atributo. De igual forma, el sistema, mire que si nosotros nos paramos acá sobre este campo como de ayuda, él nos va a especificar, ¿sí? Y nos va a mostrar como para qué sirve cada uno de esos atributos. El control de endeudamiento lo que nos permite es que la cuenta sea usada en el módulo de cartera y de proveedores para que sea visualizada como en los informes de dicho módulo. Y la opción de discrimina por tercero permite que al momento de generar algunos informes, como son el informe de inventario y balance, movimiento de cuentas auxiliares, los saldos estén discriminados por cada uno de los terceros. Bueno, vamos entonces a cerrar acá y vamos a ver otra cuenta para que vea para ver que dependiendo la clase y como la configuración que tenga la cuenta, tenemos diferentes atributos. Vamos a mirar entonces, digamos, esta 510506 de sueldos. Vamos a dar doble clic. Y vemos que igualmente también tiene afectado directamente por el usuario y visible en selección. Pero vemos que estas cuentas 5, o sea que son de egresos, tienen otros atributos como lo son exige centro de costos, es de presupuesto y disponible para gastos e ingresos. Este exige centro de costos lo que hace es que al momento de llamar esa cuenta 510506 en la operación debamos indicar a qué centro de costos se va a imputar ese gasto. Es decir, que cuando yo llame esta cuenta y exija centro de costos, pues deba indicarlo para poder como saber a qué centro de costos se va a imputar.
Es de presupuesto, permite generar un presupuesto para esta cuenta y hacer como un seguimiento a la ejecución de dicho presupuesto. Y disponible gastos e ingresos, permite que la cuenta esté disponible en las operaciones de gastos, de egreso y de ingresos con las cuales cuenta el sistema. Vemos entonces que esta cuenta también maneja y exige tercero y su clase es como clase 5 de nómina contable. Como es diferente a las cuentas que hemos visto, debemos tener en cuenta que se deben indicar los diferentes como conceptos de nómina que se van a liquidar cuando la cuenta sea llamada en la operación. Vemos entonces que dependiendo de las cuentas que nosotros veamos, ellos tienen diferentes atributos que se deben configurar. Aunque como les indicaba por defecto el sistema los trae configurados, lo que debe hacer el usuario es verificar que esos atributos estén bien configurados y que sí correspondan como a las necesidades de la empresa. Como les indiqué entonces al inicio, vemos que también tienen diferentes acciones y muy diferente a todos que no lo habíamos visto el trasladar cuentas. Recuerden que lo que permite es trasladar, lo que nos permite es como pasar el saldo de una cuenta a otra y unificar pues como esos saldos. Lo único pues que nos pide el sistema cuando yo le doy, lo selecciono, lo único que nos pide es la cuenta origen y la cuenta destino a donde va a pasar como ese saldo. Vemos que también tenemos unas acciones. Si yo le doy clic derecho sobre cualquier cuenta, acá en utilidades vemos que también tenemos la opción de exportar registros, importar registros y generar plantilla de importación. Recordemos que exportar lo que nos permite es como tenerlo en un archivo de Excel para hacerle modificaciones o pasarlo a otro sistema. La importación lo que nos permite es como traer un plan de cuentas que tengamos ya en una plantilla de Excel y subirlo directamente a Contapyme. Y generar la plantilla, y lo que hace es generar una plantilla en Excel donde nosotros vamos a poder cargar los datos de un nuevo plan de cuentas y cargarlo a Contapyme. La diferencia como entre generar plantilla y exportar registros es porque digamos que la exportación yo ya tengo los datos y simplemente voy a modificar, ¿sí? Y voy a pasar a otro sistema. Pero al generar la plantilla, este sí se encuentra vacío y debo como registrar un plan de cuentas desde cero, indicar todo el registro o todo el plan de cuentas que yo quiero subir a Contapyme. Vamos entonces a pasar de nuevo a las diapositivas para continuar entonces con el siguiente punto de nuestra capacitación. Bueno, recordemos entonces que ya vimos la descripción general del módulo, el explorador gráfico de la empresa, el catálogo de terceros, el catálogo de plan de cuentas. Ahora vamos entonces a pasar directamente a lo que es el catálogo de documentos de soporte. Bueno, los documentos de soporte son los que sustentan el registro de las operaciones en la empresa. Contapyme ya cuenta pues como con un completo catálogo de documentos de soporte. Vemos que entre estos tenemos lo que son facturas de venta, devoluciones de venta, tenemos facturas de compra. Estos documentos de soporte pueden ser configurados en el sistema ya según los requerimientos de la empresa. También se pueden crear nuevos documentos en el caso de que la empresa lo requiera y Contapyme digamos que no cuenta con este documento. Vamos entonces a pasar de nuevo a Contapyme para ver cómo podemos encontrar este catálogo en el sistema. Vamos entonces a cerrar acá el plan de cuentas. Y vamos entonces a ver cómo podemos ingresar a los documentos. Ingresamos acá directamente en la pestaña de básico, en la opción de complementos, allí encontramos lo que son los documentos de soporte. Vamos entonces a ingresar y vemos que Contapyme trae un amplio catálogo de documentos de soporte. Tenemos documentos como son la factura de venta, devolución de ventas, comprobante de ingresos, tenemos comprobante de ingresos,
facturas de compra, entre pues los otros documentos con los que cuenta el sistema. Como lo indiqué anteriormente, nosotros podemos crear otros documentos si la empresa lo requiera. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros podemos ingresar acá en la cinta de opciones. Vemos que aquí contamos con una serie de acciones. Podemos crearlo, podemos duplicarlo, ¿sí? En caso de que tenga como las mismas configuraciones y solamente digamos cambia el nombre, entonces simplemente le podemos dar duplicar para que me traiga esa misma configuración y lo único que yo debo hacer es como indicarle el código y el nombre como tal de este documento. Decimos entonces aquí crear, lo que hace es pedirnos como un código, el código con el que vamos a registrar ese nuevo documento. Ejemplo, digamos acá el 111 y damos a aceptar. Entonces mire que el sistema nos muestra una nueva ventana donde nosotros debemos indicar el nombre, un nombre corto. El nombre corto lo utilizamos para los filtros en el manejador de operaciones, que más adelante cuando esté en ese catálogo les voy a mostrar cómo podemos ver este nombre corto. Bueno, en este caso entonces voy a cerrar acá esta opción y le voy a dar modificar a 1 para que veamos cómo hacer como esta creación. Bueno, como les indicaba, entonces aquí tenemos el código como tal del documento. Mire que el código generalmente siempre está en gris, es un campo que no se puede modificar. Debemos indicar el nombre del documento, en este caso es la factura de venta, y tenemos el primer paso que es general. Aquí lo que debemos indicar es un nombre corto para el documento, que nos va a permitir como identificar el documento, soporte en otras partes del sistema, como les indicaba en el filtro que tiene el manejador de operaciones. Debemos indicar aquí lo que es la máscara, que es el formato que tendrá el número de documento de soporte para la operación. Acá, como vemos, tenemos las iniciales del tipo de documento y el consecutivo que va a tener. Igual acá en la parte de abajo nos muestra como la serie de ayudas con los caracteres que podemos usar para indicar como la máscara del documento. Vemos que acá nos dice, si quiero que sea solo un consecutivo, entonces le indico siempre este signo numeral. Necesito que traiga los 2 dígitos del mes y los últimos dígitos del año. Entonces simplemente le indico este signo y le indico 2 arrobas. Y el sistema lo que hace es que me va a traer entonces el número consecutivo, los 2 dígitos del mes y los 2 dígitos del año, según pues la configuración que yo le dé. Acá podemos ver, por ejemplo, los ejemplos de las máscaras y acá vemos cómo nos lo mostraría directamente el sistema. Miren que acá la factura de venta, si yo lo pongo solo con numerales, él entonces me muestra el 01, que sería el consecutivo. Acá le tengo entonces los 2 últimos del año, entonces me mostraría 17 y el último dígito que sería el consecutivo con el que va a empezar. Acá me muestra entonces el año, el mes y el consecutivo. Ya es como esa configuración que necesite o que quiera personalizar directamente el usuario. Tenemos entonces también la pestaña de numeración. Acá podemos configurar un número máximo para el documento. Acá podemos indicarle como hasta qué número queremos que llegue. Digamos, necesito que llegue solamente hasta el 1000, entonces ese número se lo indicaría ahí. Igual una fecha máxima de uso. Esta opción digamos que es muy utilizada cuando necesitamos llevar como un control estricto de numeración y que no nos excedamos de un límite que tengamos. Acá podemos hacer esa configuración. Digamos un ejemplo, en el caso de la DIAN, como nosotros necesitemos configurar un documento, una factura de venta, cuando tiene una resolución por parte de la DIAN y no puede pasarse un límite, entonces lo podemos configurar acá. Hasta qué fecha y hasta qué número máximo puede ir como ese consecutivo. También encontramos otras opciones como lo es el tipo de numeración que le vamos a dar al documento. Tenemos acá la opción de tipo de factura de venta. Al seleccionarlo vemos que estas opciones, ¿sí? Esas opciones se desactivan. Digamos que esta opción de tipo de numeración factura de venta es recomendable activarla
a tipos de documentos que requieran una numeración controlada de forma automática, como lo es en las facturas de venta, y que estas, cuando se realicen, no puedan ser como modificadas. Vamos entonces a desactivarle acá esta opción y vemos que inmediatamente se activan las otras opciones. Entre ellas tenemos que el número de documento pueda ser modificado en la operación. Esta opción, digamos que se utiliza mucho en las facturas de compra, ya que el usuario, digamos, es quien indica como tal ese consecutivo. Vemos que al activar esta opción del número de documento pueda ser modificado en la operación, él nos activa como otras pestañas, ¿sí? Nos indica acá autoincrementar número de documento y nos activa si el número de documento ya existe. Esto para que cuando nosotros seleccionemos que el número de documento pueda ser modificado, aquí nosotros le digamos no me muestra nada, o si el número de consecutivo ya está, me muestre una advertencia, o simplemente me muestre un error. Si yo le indico aquí que me muestre una advertencia, él simplemente me va a indicar que ese número ya existe, pero me va a dejar guardar la operación. Si yo le digo que me muestre un error, él no me va a permitir procesar la operación hasta que yo no cambie el número del consecutivo. Y también tenemos esta opción de que el número de documento es requerido al crear o al modificar la operación. Es decir, hasta que yo no indique un número de consecutivo, que el sistema no me permita como guardar esa operación. Digamos que si yo tengo activa esta opción, hasta que yo no le indique ese número de consecutivo, el sistema no me va a permitir grabar la operación. Y autoincrementar número de documento me permite que el sistema incremente como de forma automática la numeración para este documento de soporte. Digamos que lo que el sistema hace es buscar en las operaciones el número más alto que tenga con ese documento de soporte, y si este no se activa, el sistema no nos permite, si ese no se activa, el sistema no nos va a permitir pues como llevar una numeración directamente cuando realicemos esas operaciones. Vemos que si nosotros desactivamos que el sistema pueda, si desactivamos que el sistema no autoincremente el número de documento, él me habilita otras opciones, que es llevar registro de numeración y verificar numeración del documento de soporte por tercero. El llevar registro de numeración lo que nos permite es como tal que nos va a avisar cuáles son los documentos faltantes en el informe de control de documentos. Y la opción de verificar numeración de documento soporte por tercero se debe activar cuando tenemos activada la segunda opción del documento pueda ser modificado en la operación. Lo que este nos permite es que el sistema nos informe cuando se ha repetido un número de documento por un mismo tercero, como en el caso, digamos, de las facturas de compra. Vemos que si nosotros desactivamos que el documento pueda ser modificado en la operación, él automáticamente nos desactiva las otras opciones y nos va a activar solamente la opción de generar el documento al grabar en la nueva operación. Si yo activo esta opción, lo que nos permite es que el sistema genere de forma automática como el número del documento, pero que se haga solo cuando la operación sea grabada o sea procesada. Esta opción se recomienda activarla cuando más de un usuario esté realizando el registro en una misma operación. Vamos entonces a activar y lo vamos a dejar así como estaba configurado. En el tercer paso tenemos lo que es la opción de datos de autoincremento. Lo que podemos configurar es cómo se debe realizar el incremento del consecutivo como para ese documento de soporte. Acá podemos indicar un documento base en caso de que estemos duplicando un documento y queremos que siga con ese mismo consecutivo. Acá podemos indicar como ese documento base. Tenemos el tipo de incremento que va a tener el documento. Vemos que si le damos clic en la linterna, él nos muestra tres opciones. Nos indica que puede ser permanente a través de los años, que se inicialice cada año o se inicialice cada mes, ya como la configuración o la personalización que necesite darle directamente el usuario.
Tenemos también la opción de comenzar en, o sea, en el número de consecutivo que yo quiero que indique. Si yo acá le doy entonces 10 y le digo generarme el ejemplo, miremos que él entonces nos dice que el próximo consecutivo sería la factura de venta, la número 10, que es el número que le estamos indicando para que comience. Si quiero que comience de 0, simplemente lo dejo, no le indico ningún número. Y tenemos la opción de incrementar. En cuanto quiero que se me incremente cada consecutivo. Si quiero que se me incremente de 1 en 1 o si quiero que se incremente cada 2 números, cada 3, ya es como la configuración que se le dé directamente, la configuración que necesita el usuario que él haga. Vamos entonces a dejarlo acá y vamos a dar siguiente. Pasaríamos a lo que es el análisis de registro de impresión. Esta parte lo que nos permite es como realizar algunas auditorías de impresión que no son restrictivas, pero que sí se puedan llevar con fines como de registro y control. Podemos indicar como un máximo número de impresiones por operación. Podemos indicarle aquí que el tipo de documento se deba imprimir siempre en la misma fecha de la creación de la empresa. Podemos indicarle que el orden del número del documento deba ser siempre ascendente respecto a la fecha de soporte. O podemos indicarle que este tipo de documento se deba imprimir siempre con el mismo como tipo de documento de impresión. Veamos que si yo le selecciono acá, él me va a habilitar como la opción de ponerle el tipo de documento con el que quiero que se imprima siempre este documento. Si yo le doy acá en la linterna, él me muestra entonces como los diferentes documentos de impresión con los que cuento. Entonces acá le puedo seleccionar para que cada vez que yo imprima un documento, una operación con este documento de soporte, siempre me lo imprima con el que yo le indique acá. Voy a dejarlo entonces así. Y por último tenemos la opción de blindar registro. Digamos que esta opción nosotros la activamos para proteger como los cambios que nosotros realicemos en el documento, para protegerlo de los cambios que se puedan presentar en las actualizaciones que realice directamente con Tapime. Si no he realizado ningún cambio, pues no hay problema que lo dejemos así, simplemente cuando se haga alguna actualización, pues el sistema tomaría como todos esos cambios. Vamos entonces a darle acá a aceptar para finalizar. Recordemos entonces que tenemos diferentes acciones, que nosotros podemos crear nuevos documentos, podemos modificarlos, podemos visualizarlos, verificarlos, podemos duplicarlos, consolidarlos o también podemos como tal eliminarlos. Igualmente desde aquí también los podemos exportar, los podemos importar, dependiendo si los queremos pasar como a otro sistema. Vamos entonces a ir de nuevo a las diapositivas para seguir entonces con el siguiente contenido. Bueno, ya vimos entonces lo que es el catálogo de documentos de soporte. Ahora vamos a ver los catálogos de documentos de impresión. Los documentos de impresión son todos los documentos que me sustentan físicamente el registro de las operaciones de la empresa. Vamos a ver que Contapime también cuenta con un amplio catálogo de documentos de impresión. Tenemos documentos de impresión como son notas de contabilidad, tenemos nota de débito, comprobante de ingreso, tenemos también facturas de venta, tenemos facturas de compra. Vemos que en el caso de las facturas tenemos diferentes opciones como son factura de venta media hoja, factura de venta múltiples hojas y factura de venta en tirilla. Vamos entonces de nuevo a Contapime para visualizar cómo podemos ingresar al catálogo de documentos de impresión y vamos a ver pues como qué configuraciones podemos realizar para cada uno de esos documentos. Estando entonces dentro de Contapime, vamos a ingresar también a la pestaña de básico. Vamos a ingresar y acá en la parte de complementos tenemos lo que son documentos de impresión. Vamos entonces a darle clic y vemos que Contapime también cuenta con un catálogo bastante amplio. Podemos entonces crear un nuevo documento, como les indicaba, crear un nuevo documento de impresión, los podemos duplicar, los podemos modificar,
Como vemos, generalmente todos los catálogos cuentan con esta cinta de opciones, con todas estas acciones que podemos hacer en cada uno de ellos. Vamos entonces acá a la opción, recordemos que le damos crear y acá lo que nos pide es como un código de identificación. Vemos que él nos dice que es un dato válido, debemos de indicar un código que no tengamos ya acá en la parte izquierda, un código que no tengamos creado para poder que él no lo acepte y damos a aceptar. Y nos abre esta ventana de registro. Al igual pues que con los documentos de soporte no voy a crear ninguno, vamos a modificar uno para que vayamos viendo cuál es esa configuración que se le debe dar. Damos entonces clic y él nos abre esta nueva ventana y lo primero que encontramos es el código del documento y también el nombre del documento. Tenemos diferentes pestañas en las cuales podemos configurar el manejo de este tipo de documento. Vemos que tenemos en la primera pestaña, tenemos general, donde nosotros podemos indicar el título del documento, que este corresponde como al título que se va a imprimir en el documento. Este va a ser el título que nosotros vamos a ver en el momento de realizar una impresión. Tenemos también lo que es el número del formato. Esto es un campo ya como más de control interno. Este viene por defecto en la impresión de cada documento. Y tenemos lo que es el controlador o driver. Acá lo que nosotros hacemos es indicar la plantilla que se usará, que va a usar el sistema para imprimir el tipo de documento. Es como el programa que se encarga de suministrar los datos del formato de la impresión que nosotros le vayamos a dar. Cuando nosotros creamos un nuevo documento, lo más recomendable al momento de seleccionar el driver es como verificar qué tipo de documento tiene como ese documento base del que nosotros que estamos duplicando o que vamos a crear. La siguiente pestaña es como tal el diseño del documento. Lo que hacemos acá es indicar si el documento de impresión va a utilizar el diseño predeterminado que trae el sistema o si desea crear como un nuevo diseño para ese documento. Digamos que si nosotros deseamos que tenga un nuevo diseño, debemos darle clic acá, habilitar esta opción y él ya nos va entonces a habilitar como en las pestañas para diseñar ya pues como ese documento principal. Nosotros también podemos configurar para que este tipo de documento se pueda imprimir como en calidad borrador, ¿sí? O en calidad fina. Entonces acá lo podemos hacer como tal, en calidad fina o en calidad borrador para que no, ya según pues como la configuración que nosotros le vayamos a dar a esa personalización. Vamos entonces a dejarlo como viene predeterminado por defecto y vamos a seguir entonces con la siguiente pestaña que es opciones de impresión. En esta pestaña lo que podemos hacer es ingresar como el número de copias por defecto y el tipo de papel para ese documento de impresión. También podemos configurar para que el tipo de documento se pueda imprimir en calidad borrador, o sea en impresoras de matriz de punto, que es lo más recomendado. Cuando la impresora es matriz de punto se recomienda pues que se tenga habilitado esta opción, que imprimir por defecto calidad borrador. Tenemos también la opción de controlar el número de impresiones, para que el número como de impresiones que vamos a realizar en cada operación. Lo que nos permite es que cada vez que yo imprima con este tipo de documento se vaya a incrementar el número de impresiones como en la cantidad de copias generadas. Mire que cuando yo le habilito acá, él me muestra entonces este campo donde yo debo indicar cuál es ese número máximo de impresiones que quiero que tenga. Y tenemos también la opción de enviar el documento a la impresora, que también se grabe como directamente en formato PDF. Digamos que esta opción lo que nos permite es activar la generación automática en PDF correspondiente al documento de impresión. Cuando se active esta opción, lo que nos evita es como tener que realizar varios pasos, sino que él va a imprimir y nos lo va a generar entonces de una vez en ese formato.
Y en esta parte inferior podemos como configurar las márgenes para el documento, margen superior, inferior o margen izquierdo, ya según pues como lo que nosotros, las medidas que nosotros lo necesitemos. Tenemos otra opción que es la opción de visualización. Aquí podemos activar o desactivar como las diferentes opciones que tenemos para como la visualización del encabezado, como el rótulo que va a tener. Miremos que si yo acá tengo la opción activada, él aquí me muestra rótulo, pero si yo se la quito, entonces él ya no me va a mostrar esa opción, sino que le va a decir que me muestre el logotipo. Entonces aquí ya me va a traer como esa imagen que tenga configurada, o simplemente le digo que me muestre el rótulo pero que no me muestre el título. Entonces miremos que él acá ya no me va a mostrar el título, sino que simplemente me indica como el número de ese registro que estoy haciendo. Acá que no me muestre marco, entonces simplemente me mostraría como tal el rótulo y el número, pero pues no me mostraría ninguna margen. Vamos entonces a dejarlo así como estaba, y tenemos otra pestaña que es observaciones y parámetros. En este campo lo que nosotros podemos hacer es como adicionar uno o varios textos que necesitemos que siempre salgan reflejados en ese documento. Y en el campo de parámetros, que sería este de acá en la parte inferior, me permita hacer como configuraciones especiales para ese documento. Generalmente, digamos que esos parámetros son configurados por INSOFF a todos los documentos estándar. Vamos entonces al siguiente, a la pestaña de aplica a, que esta pestaña lo que nos permite es indicar el documento de impresión en qué tipo de operaciones va a estar disponibles, como para ser seleccionada. Vemos que en este caso este tipo de documento es disponible para las operaciones de ingresos, para las operaciones de abonos, para las operaciones de facturación y venta y para las operaciones de punto de venta. Entonces digamos que yo quiero que este tipo de documento de impresión esté disponible también para las operaciones de compras. Simplemente lo selecciono y cuando yo vaya a imprimir una de estas operaciones pues ya me va a aparecer como tal en el registro. Y por último tenemos la opción de blindar el registro, que al igual que en los documentos de soporte, lo que nos permite es protegerlo como de cambios que nosotros hemos realizado y protegerlo de los cambios que se puedan presentar en el momento, digamos, de las actualizaciones que realice con Tapim. Entonces, para que me guarde como esos cambios que yo le haga al documento, siempre debe estar como blindar, para que lo proteja y no tome los cambios que las actualizaciones realicen. Vamos entonces acá a cerrar. Y igual que todos los catálogos, recordemos que podemos modificar, podemos duplicar, podemos verificar de que el documento sí nos haya quedado bien creados, o podemos directamente eliminarlos. Vamos entonces nuevamente a las diapositivas para continuar con el contenido de esta capacitación. Bueno, acá podemos entonces ver como la diferencia entre los documentos de soporte y los documentos de impresión. El documento de soporte lo podemos seleccionar directamente en el encabezado de la operación que estemos como registrando. Y ya vemos entonces el documento impreso listo para entregar al cliente, y lo vemos pues como la diferencia entre ellos dos. Vamos entonces a seguir con el siguiente punto, que es el manejador de operaciones. El manejador de operaciones es el catálogo en el cual se almacenan todas las operaciones que se registran en la empresa. Recordemos que este es el catálogo más utilizado durante, digamos que todo el transcurso, ya que es donde nosotros registramos diariamente todas las operaciones. Vemos entonces que acá nos va a quedar todo el registro que nosotros realicemos, que aparte también contamos con diferentes acciones que sobre el manejador nosotros podemos lo que es modificar, vamos a poder visualizar, vamos a poder anular una operación, ¿sí? Es como el catálogo con el que más relación voy a tener.
y también podemos ver como el proceso como tal de todas las operaciones. Para poder, ya cuando nosotros realizamos este proceso, él nos va a generar como el respectivo movimiento contable o de inventarios, ya dependiendo del tipo de licenciamiento con el cual contemos y el tipo pues como de operación que nosotros estemos realizando. Vamos entonces a ubicarnos nuevamente en el sistema para ver entonces cómo ingresamos al manejador de operaciones. Bueno, estando acá entonces dentro del sistema, vamos entonces a ingresar al manejador de operaciones. Lo podemos hacer a través de la pestaña básico. Acá en la parte de catálogos vemos que contamos con el icono del manejador de operaciones, o lo podemos hacer directamente desde la barra de acceso rápido. Vemos que es un icono muy similar a una calculadora. Podemos entonces ingresar desde cualquiera de estas dos opciones. Estando dentro del manejador de operaciones, podemos ver entonces que ya hay varios registros, ¿sí? Hay varias operaciones, que es lo que nosotros hemos registrado a diario, según pues los registros como que vamos haciendo en la empresa. Vemos también que contamos con una cinta de opciones. Tenemos la opción de modificar, visualizar, reordenar, duplicar las operaciones, anularlas, eliminarlas, y aparte también contamos con dos acciones, que es procesar las operaciones o desprocesarlas. Desde aquí podemos pues como hacer ese proceso. Vemos que también cuenta con una barra de acceso rápido. En esta barra, digamos que la podemos como configurar en nosotros podemos indicarle, podemos quitarle o podemos adicionarle iconos con los que cuente nuestra licencia. Vemos que acá pues tenemos como seleccionada la operación de ingresos, las acciones automáticas de fin de mes, pero si yo quiero que él me muestre un ejemplo, que él me muestre acá digamos el cierre de año, entonces yo lo puedo habilitar y él acá me lo va como personalizando. Ya nosotros le podemos dar directamente esa personalización, como indico, dependiendo del tipo de licenciamiento que tengamos. Ya acá en la parte central tenemos las diferentes operaciones que hemos registrado a diario. Si nosotros damos clic derecho sobre alguna de ellas, podemos ver que también nosotros contamos, ¿sí?, con todas esas acciones. También lo podemos hacer directamente desde la operación. Vemos también en el manejador de operaciones cuando las operaciones se encuentran procesadas o desprocesadas. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando están procesadas, digamos que se tornan como en un color azul, ¿sí?, y tienen activada la casilla de proceso. Cuando una operación está desprocesada, la encontramos en color blanco y no tiene activa esta casilla. Voy entonces a desprocesar a cada una para que lo podamos ver. Mire, ya ella nos mostraría entonces en color blanco, ¿sí?, y nos mostraría esta casilla desactivada. Esta es como la columna del estado y nos muestra como si la operación se encuentra procesada o desprocesada. En la parte inferior del manejador de operaciones encontramos la barra de filtro. Aquí podemos aplicar diferentes filtros. Lo podemos filtrar, digamos que por el año, el mes o el día. Si yo quiero ver, digamos, las operaciones del día, entonces él me va a mostrar las operaciones que se hizo en ese día. Si las quiero ver por el mes, me va a mostrar las operaciones de todo el mes. O si la quiero ver por todo el año, él me va a mostrar las operaciones que yo tenga registradas en todo ese año, teniendo en cuenta que él me va a mostrar el año, el mes y el día según la fecha que yo le tenga acá en la fecha de trabajo. Podemos filtrar también y lo podemos filtrar por usuario. Si yo solamente lo quiero ver por un usuario, entonces simplemente acá selecciono el usuario que yo quiera ver. En este caso solamente contamos con el usuario admin, entonces por eso solo nos muestra este. Pero si yo cuento con varios usuarios, aquí me va a mostrar los usuarios de los que dispongo, y si quiero ver las operaciones solamente de uno de ellos, aquí puedo utilizar como ese filtro. También lo puedo filtrar por tipo de documento de soporte, que es acá en esta pestaña. Entonces, si yo lo habilito, puedo ver los diferentes tipos de documentos. Recuerden que en el catálogo de documentos asignábamos un nombre corto. Es aquí, digamos, donde yo puedo ver o puedo utilizar ese nombre corto.
También podemos filtrar por tipo de operación. Digamos que dando clic aquí en el más, él me habilita o nos activa una nueva ventana y aquí activamos como ese tipo de operación. Acá le decimos activar el filtro de operación y él acá me mostraría, digamos en caso de que yo le diga el filtro de ingresos, solo me va a mostrar como esas operaciones de ingresos que yo haya realizado en ese periodo que le tenga acá seleccionado. ¿Cuál es la diferencia en tipo de documento y tipo de operación? Digamos que en tipo de operación, él únicamente me va a mostrar las operaciones que yo haga por esta operación de ingresos. Mire que si vemos el número de documento, todos tienen como diferente consecutivo. Hay facturas de venta, comprobantes de ingreso, notas débito, ¿sí? Pero si yo le digo que me lo muestre por tipo de documento, él independientemente del tipo de operación donde se haya realizado, me va a mostrar, digamos, únicamente el tipo de documento, factura, que es el que le acabo de ingresar. Él dependiendo entonces la operación que yo le diga, digamos acá le digo que el tipo de documento es ingreso, miren que me muestran diferentes operaciones que hemos utilizado ese tipo de documento. Entonces esa es como la diferencia. Este me muestra únicamente las operaciones por el tipo que yo le indique y este me va a mostrar todas las operaciones con este documento de soporte que le estoy indicando acá. Veamos entonces que en la parte final encontramos la barra de estado. Aquí visualizamos el nombre de la empresa, visualizamos también el nombre de la sede y la fecha de trabajo en la que nosotros estemos como ubicados, la fecha con la cual estemos trabajando. Y recordemos que entonces es como acá en el manejador de operaciones donde quedan todas las operaciones que nosotros realicemos y por eso es como el componente con el que más hacemos uso a diario, es el componente que nosotros más utilizamos, con el que tenemos como más interacción. Vamos entonces a ir de nuevo a las diapositivas para continuar entonces con el contenido. Estando entonces acá en las diapositivas, vamos a ver cómo se relacionan todos los componentes. Vamos a decir que acá vamos a registrar entonces un gasto, ¿sí? Vamos a registrar entonces el documento de soporte. En este caso vamos a decir que es un comprobante de ingreso. Él nos trae el consecutivo. Indicamos entonces el detalle, que en este caso vamos a decir que es un pago de energía, la fecha de documento del soporte. Vamos entonces, después de que tengamos ya el encabezado, vamos a realizar la transacción, vamos a indicar la cuenta, en este caso como es un gasto vamos a indicar una cuenta 51, vamos a indicar el respectivo centro de costos, vamos a indicar entonces el asiento, si es débito o crédito, el tercero en transacción, vamos a indicar entonces la contrapartida, y asimismo poder pues como visualizar y poder imprimir cómo va a quedar como tal el documento. De esta manera vemos entonces después de darle a aceptar, vemos que él queda entonces registrado en el manejador de operaciones, las operaciones que se realizan día a día. Vemos entonces que hicimos uso del tipo de documento de soporte, el catálogo de plan de cuentas, el explorador gráfico de la empresa cuando indicamos el centro de costos, el catálogo de tercero, indicamos también el tipo de documento de impresión cuando queremos ver entonces cómo va a quedar visible, cómo lo va a ver directamente el cliente, y por último el manejador de operaciones, que es donde estamos realizando directamente la operación. Vemos entonces que todos ellos interactúan en una sola operación. Y con esto damos entonces por terminado esta capacitación del módulo del sistema básico. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en esta sesión. Espero les haya quedado claro el tema. Los esperamos en las próximas sesiones. Feliz día.